Me gusta mucho el título escuchar su voz, porque es necesario para todas nosotras. Indudablemente Dios nos habla principalmente a través de su ande usted. Después nos habla a través de nuestros pastores y de nuestros hermanos. Y también Dios puede usar las circunstancias para hablarnos. Ahora, ¿qué voces escuchamos nosotras las mujeres? Bueno, y todos, pero nosotros somos más así. Póngale lo que usted quiera. Escuchamos las voces del mundo que nos dice qué necesitamos, qué no necesitamos. También escuchamos la voz del enemigo, y también escuchamos la voz del otro enemigo, que somos nosotras. Nosotras dormimos con el enemigo, porque dormimos con nosotras mismas, y si no estamos enfocadas en escuchar la voz de Dios, vamos a estar escuchando la voz que no proviene de Dios. Ahora, me toca compartir esta plática que se llama ¿qué nos impide escuchar la voz de Dios? Hace 15 días me tocó cómo escuchar, ¿no? Cómo escuchar la voz de Dios. Hoy vamos a ver qué es lo que nos impide escuchar la voz de Dios. Dice el dicho que al hombre se le gana por la sin pena. ¿Por la qué? Por la panza. Y a la mujer por el oído. Nos hablan bonito y ¿a poco no se hagan? Y la verdad que tenemos el mejor ejemplo bíblico de que eso es una verdad. Eva oyó a Dios y escuchó al enemigo. Y vamos a ver que hay enormes diferencias entre oír y escuchar. Son dos verbos que se parecen, pero tienen grandes diferencias. Nos vamos a ver muy cultas, y para ver esas diferencias nos vamos a ir a la Real Academia de la Lengua Española, que dice qué significa escuchar. Escuchar es prestar atención a lo que se oye. Oír significa percibir con el oído los sonidos. Y si se fijan, en los dos casos está la palabra oír. Para oír solo se necesita tener un buen oído, nada más. Pero para escuchar se necesita prestar atención de manera voluntaria. Y es mi deseo, pero sobre todo el del Señor, que hoy no oigas, sino que hoy escuches con atención. Como dice Proverbios 2, 1 y 2, dice: hijo mío, hija mía, presta atención a lo que te digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Y Señor, gracias por esta mañana, y pedimos justamente eso, Señor, que podamos prestar atención a lo que tú tienes que decirnos esta mañana, que podamos atesorarlo. Señor, afina nuestros oídos a tu sabiduría y ayúdanos a concentrarnos, dejar todo lo que nos preocupa y nos ocupa y centrarnos, Señor, en el entendimiento, Señor, porque hoy tú quieres hablar a todas y cada una de nosotras. Pedimos esto dándote las gracias, Señor, porque sabemos que así lo harás el día de hoy, Jesús. Amén. Amén. Pues como les dije, hace 2 semanas vimos cómo escuchar la voz de Dios. ¿Alguna de ustedes se acuerda de una de las actitudes que necesitamos para escuchar la voz de Dios? ¿Alguna se acuerda? Con fuerza, levante la mano. Con paciencia. Otra. Con reverencia. Me siento el doctor IQ en esta lado derecha. Solo las que pasan de 60 se acuerdan. ¿Qué otra actitud? ¿Con quién? Con confianza. Muy bien. Con obediencia, dispuestas a obedecer. Ahí les va. Con expectación,
quietud, paciencia, activamente, receptivamente, con confianza, dependencia, con atención, sumisamente, con agradecimiento y reverencia. Sé que todas queremos y necesitamos escuchar su voz hoy, ¿verdad que sí? Así es. Y la verdad es que a veces los problemas nos impiden también escuchar la voz de Dios. Yo no sé si tú vengas el día de hoy con un problema, tal vez una pérdida, cualquiera que ésta sea. Tal vez vienes enferma o tienes a alguien en tu familia enfermo. Tal vez tienes un miedo que te trae paralizada. Quizás estás en una etapa de queja, que es una falta de contentamiento, que para qué te encargo, ¿verdad? Tal vez tienes un exceso de trabajo, tal vez no tienes trabajo. A lo mejor te encuentras en modo Noemí. ¿Cómo es ese modo Noemí? Amargada. Tal vez estás desanimada por la familia, por el esposo, por los hijos, porque no tienes esposo, porque no tienes hijos y estás frustrada. Quizás estás pasando una situación económica difícil, ya sea de muchosidad o de escasez. Vimos este domingo, ¿no? O sea que el dinero es algo serio y el tenerlo en exceso, si no tienes el corazón correcto, puede ser un enorme problema. Tal vez tienes muchosidad de dinero, pero no te sacia nada. Tal vez tienes escasez de dinero. Tal vez traigas el mal de amores, que nomás no aparece. Y las que ya lo tienen dicen, desaparece. No es cierto, no es cierto. No es cierto. Tal vez hoy tu fe está en la reserva. Estás así, ya sabes. A mí me encanta tener el coche y ya está en la mitad diciendo que no traigo. Entonces, pero conozco a otra personita, ¿verdad? Que anda ahí en la reserva y ya está. Y así yo así. Tal vez tu fe viene hoy así en la reserva. Ya sean estos problemas u otros que tú traigas cargando, son síntomas. Síntomas, pero no son las causas principales por las que tú y yo no podamos escuchar la voz de Dios. ¿Sí fui clara? Son síntomas, pero no son las causas. Hoy vamos a ver 3 causas que nos impiden escuchar la voz de Dios. Apúntale, mija. La primera es, no queremos escuchar la voz de Dios porque sabemos que no nos va a gustar lo que nos va a decir. ¡Ay, qué fuerte! Otra vez. No escuchamos la voz de Dios porque no nos gusta lo que nos va a decir. 2. Si escuchamos la voz de Dios, nos dice claramente lo que necesitamos hacer, pero solo que queremos obedecer a medias. Y la tercera causa es que no escuchamos la voz de Dios porque no nos tomamos el tiempo para escucharlo. ¿Sabías? Las mujeres hablamos en promedio 20,000 palabras al día y el hombre 7,000. Pobre de tu marido, ten piedad, misericordia. Y cuando hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, ¿qué crees? No lo dejamos hablar. Y somos prontas las mujeres para hablar. Yo me confieso, no te creas que no soy y tú eres igual. ¿Para qué te haces? Nomás que yo aquí me expongo por ti. Entonces hablamos y hablamos y no sabemos escuchar. Oímos. Y sabes, antes de empezar el estudio decía, ok, oír y escuchar. Sabes, dice que oír es oír los sonidos. ¿Qué tal cuando oyes la alarma sísmica? No te pones a escucharla. Patitas, ¿para qué te quiero? Corres. No es, o sí. Pues hoy que sea una alarma sísmica celestial. Que la oigas, la escuches y me estás oyendo, hermana. Ok, entonces 3 causas por las que no escuchamos la voz de Dios. La número 1 es porque no nos va a gustar lo que nos dice, porque solo estamos dispuestas a obedecer a medias o a seleccionar. Y 3, porque no nos tomamos el tiempo para hacerlo, para escucharlo. Vamos a ver Primera de Reyes 22. Ahí vamos a ver la primera causa de no escuchar a Dios.
Y aquí está Acab. Acab era el rey de Israel y un día lo visita Josafat, que era el rey de Judá, y lo estoy parafraseando, luego vas y haces tu tarea y lo lees bien en Primera de Reyes 22, ¿verdad? Entonces están platicando y de repente Acab le dice: oye, pues yo quiero ir a recuperar la ciudad de Ramot de Galad, y pues yo quería ver si… Primera de Reyes 22, 4, 7, vamos a verlo ya bíblicamente. Entonces Acab se dirigió a Josafat y le preguntó: ¿saldrás conmigo a la batalla para recuperar Ramot de Galad? Por supuesto, contestó Josafat al rey de Israel. Tú y yo somos como uno solo. No puedo evitarlo, porque yo dije: tú y yo somos una misma. No lo pude evitar. Entonces Josafat le dice: sí, porque tú y yo somos uno solo. Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Entonces agregó Josafat: pero primero averigüemos qué dice el Señor. Verso 6. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, eran 400 en total, y les preguntó: ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galad o desistir? Todos ellos contestaron: sí, adelante, el Señor dará la victoria al rey. Pero Josafat preguntó: ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. ¿Cuántos profetas eran? Aquí es interactiva la onda. ¿Cuántos profetas eran? 400. ¿Profetas de quién sabe quién? ¿Por qué? Porque Josafat dice: bueno, ya hablando en serio, no hay aquí un profeta de Dios que nos pueda contestar la misma pregunta. Porque ¿qué percibió Josafat? Y esto es interesante. No todos los que venimos a la iglesia somos lo que decimos que somos, y menos somos lo que le hacemos creer a la gente que somos. Y necesitamos el Espíritu Santo para discernir. Josafat tuvo eso. 400, era un bonche, no sé cuántas seamos aquí, pero no sé si somos 400, pero imagínate. Y dice: ¿no hay un profeta de Dios que le hagamos la misma pregunta? Es importante, mujeres, que cuando nosotros pidamos un consejo, le preguntemos a las personas adecuadas. En Proverbios 11:14b dice: la seguridad está en tener muchos consejeros. Esa es la parte B. Pero la parte A dice: sin liderazgo sabio, la nación se hunde. Entonces tú necesitas preguntarle a alguien sabio, porque si no te vas a hundir. Y la primera pregunta es: ¿a quién le pides consejo? Me recordé aquí hace muchos años. ¿Hace cuántos? Muchos, así de muchos. Yo me quería casar. Yo dije: ya estoy con el Señor, pues ahora sí, como les digo, me va a dar mi sapo redimido, amén. Y mis pastores me dijeron no. Y no eran el pastor Fermín ni Tere, eran Héctor y Gaby. Me dijeron no. Y yo, y estaba hablando con una amiga que era cristiana, ¿no? Y yo estoy llorando porque fíjate. Me dijo: no, pues ¿cómo? Tú tienes que ser feliz, mija. O sea, tú estás soltera, él es soltero, él es cristiano, tú eres cristiana, dale. Pues claro que mi corazón dijo: ¿verdad que sí? Obvio. Pero gracias a Dios que obedecí a mis pastores. ¿A quién le preguntas cuando tienes una batallota que pelear? Es importante. Pregúntale a una persona que dé testimonio como Enoc de caminar en comunión íntima con Dios. Estoy haciendo mi devocional en Génesis y sabes, dice: descendientes de Adán, tal, no me acuerdo, ¿verdad? Pero me quedé en Enoc.
¿Sabes por qué? Porque dice, Enoc caminó en una íntima comunión con Dios. Entonces, ¿a quién le vas a preguntar? A quien ande como Enoc. ¿De acuerdo? Ok. Entonces nos quedamos en la conversación que tienen Acab y Josafat y le preguntan a los 400 profetas de quién sabe quién si debe de ir a recuperar Ramot, y todos dicen sí, Dios le va a dar la victoria al rey, sí, y Josafat dice aguántenme tantito, ¿ok? El verso 8 dice, y estoy usando una versión, no es apócrifa porque ustedes están viendo allá la Reina Valera, yo estoy usando no me acuerdo cuál es, pero es otra. Pero chécalo. Entonces Acab, dice el verso 8, contestó a Josafat: hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Así dice mi versión. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imea. Punto importante. ¿Se acuerdan que le pregunta a Acab a los profetas, ¿debo ir o no ir? ¿Y qué dijeron luego? Y acá dice, fíjate, hay un hombre más que podría consultar al Señor. No decirme, sí, tú cásate, tú sé feliz, ándale, sí. Consultar al Señor. Lo detestaba, ¿por qué? Porque pues no le profetizaba cosas buenas, porque necesitaba cambiar este hombrecito. Ahora, ¿con qué corazón nosotros, cuando nos dan un consejo, los pastores, recibimos ese consejo? Yo tengo un tip y te lo voy a pasar gratis, sin nada de lana, mija. Si estás en una batallota y Dios, o sea, como que dices, vas con el pastor, vas con Tere, vas con los pastores, con el corazón de que lo que te digan va a venir de parte de, y entonces lo vas a escuchar y por ende obedecer. Y posiblemente no te guste. No sabes cuántas veces mi pastor me ha hecho que tenga bilis. Perdóname, Teresita, lo amo. Pero bilis. No, pastor, porque entonces yo creo que yo ya me voy. No, tú te quedas. Bueno, yo ya me voy a hacer. No. Y sabes, cada vez que he pedido el consejo y he obedecido, Dios me ha bendecido a través de mi pastor, a través de la obediencia. Qué intensidad, qué bárbara. Hasta me espanto. ¿Con qué corazón vas a recibir el consejo? Van a traer a Micaías, ¿para qué? Para preguntarle la misma pregunta: ¿voy o no voy? ¿Estamos de acuerdo? En el camino, los que fueron por él le dicen, lo estoy parafraseando: oye, pues allá los 400 ya le dijeron que sí al rey, sí, el Señor te va a dar la victoria. Así que pues tú dile lo mismo. Tú dile lo mismo al rey. Y en el verso 14 dice Micaías: tan cierto como que el Señor vive, solo diré lo que el Señor me indique. He aquí, si tú algún día das un consejo, seas como Micaías, que solo digas lo que el Señor te indique para esta persona, aunque te deteste, aunque le caigas bien gorda, y no por caerle bien, no por compromiso, no por barbera. ¿Ok? Por fin llega Micaías con el rey Acab, quien le pregunta: ¿voy o no voy? A ver. Y Micaías dice, con sarcasmo, dice el verso 15, Micaías contestó con sarcasmo: sí, sube y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Yo estaba leyendo esto y digo, chale, ¿por qué le contesta con sarcasmo? O sea, que no va a consultar, que no es un hombre de Dios, ¿no? Pero ¿sabes qué? No es la primera vez que Micaías le da un consejo a Acab.
No es la primera, y ha visto sus reacciones y aparte siente que le cae gordo. Y a veces nos caen gordas las personas que nos dicen la verdad. Aquí hay un sarcasmo. ¿Por qué? Porque sabía Micaías, no una ni dos ni tres veces, que el corazón de Acab no estaba para recibir la verdad. ¿Ok? No le gusta escuchar a Acab lo que Dios le quiere decir. Y muchas veces lo que Dios te dice no te gusta. Y pongo ejemplos. Cuando tú estás enferma, obvio, Cristo Jesús, el poder que le resucitó de los muertos, te puede sanar así, en un abrir y cerrar de ojos, zumpa, así. Pero tú estás enferma y oras y el Señor te dice: bástate mi gracia. Pero es que bástate mi gracia, pero para que te baste mi gracia, ay, pero ¿por qué no me sanas? Porque no es bueno para ti. Porque a través de la enfermedad, porque a través de los problemas es como buscamos a Dios. Y si no es para tu bien, no lo va a hacer. Vuelvo con otra cosa. Señor, estoy soltera, por favor. Y Pablo dice: así como te encontró el Señor, anda pues, está increíble que te quedes soltera. Yo me acuerdo que ese versículo le decía: Pablo está loco, no sabe ni lo que habla el hombre. O sea, ¿qué le pasa? O sea, dirían: ¿por qué cree que una no siente o qué? ¿No? Y hoy digo: gloria a Dios por el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Y yo decía: ¿pero qué no dice tu palabra? Que mejor son dos que uno. O sea, esa. Pero no es para ti esa, que la quieras hacer tuya. Yo espero que estés escuchando y no oyendo, aunque no te guste, hermosa hermana. Vamos a seguir con Micaías. En el verso 16, después de que Micaías le contesta con sarcasmo: sí, tú ándale, hombre, tú vas a ganar, dale, échale ganas, va. En el verso 16 dice Acab: ¿cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? Así de, qué bárbaro. No se la creyó en él mismo, ¿no? Isaías 29:13 dice: este pueblo dice que me ama, pero no me obedece. Me rinde culto, pero no es sincero ni lo hace de corazón. Y aquí es la pregunta: ¿acá quiere la verdad, sí o no? No le interesa. O sea, si le gusta la va a agarrar, si no le gusta no la va a agarrar. No quiere la verdad, quiere que le digan lo que él quiere escuchar. ¿Te pareces tanto a mí? Ok. Micaías le cuenta entonces la visión. Dice: ahora, ¿le quieres la verdad? Te voy a decir la visión de parte de Dios. Y entonces le describe la derrota del pueblo de Israel y la muerte del rey Acab. ¿Cómo reacciona Acab? Verso 18. ¿No te dije?, exclamó el rey de Israel a Josafat, nunca me profetiza otra cosa que no sean desgracias. ¿Cuál fue el resultado? Acab fue a la batalla, a la guerra. No escuchó la voz de Dios. Diré mi mamá: le dan, llora, no le dan, llora. Le dicen lo que quiere oír y bueno, pues ahora pide la verdad, pero cuando le dicen la verdad, mejor hace lo que quiere. ¿Estás haciendo lo que quieres? ¿Qué pasó? El pueblo fue derrotado tremendamente. Acab murió, tal como Micaías, el profeta de Dios, se lo advirtió. Chicas, Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Y decimos: amén, aleluya, ¿no? Cada quien agarre la suya, vamos. Luego dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Imagínate que te atraviesan, ¿sí?
y tiene filo arriba, filo abajo y la punta para acá, y el que te está trenzando, ahí está. Entonces, para donde te muevas, ¿qué pasa? Te duele. Entonces, así es la palabra de Dios. Por eso no le gustaba a Acab. La palabra de Dios sí es viva, sí es eficaz, pero es más cortante que una espada de doble filo. Fíjate lo que dice: y penetra hasta nuestros más íntimos pensamientos, poniendo de manifiesto lo que en verdad somos. La Biblia no te da a tole con el dedo. La Biblia te dice la verdad. Y a veces, como dice el dicho, la verdad no peca, pero incomoda. Ese es el primer ejemplo. No escuchar la voz de Dios porque me incomoda en mi pecado, porque me incomoda en mis planes, porque me incomoda y punto. Segunda causa por la cual tú y yo no podemos escuchar la voz de Dios es porque escogemos, como en el menú, sopa de verdura o sopa de balas. Ay, sopa de balas, ¿verdad que acabamos de comer una sopa de balas? Escogemos. Y dice el dicho: al cliente lo que. Y esto va de acuerdo con la siguiente persona. Y no es personaje, es persona. Es Saúl. Saúl es la respuesta a una petición necia que hizo el pueblo. Ya, Samuel está viejito y sus hijos pues andan como que se fueron por las tortas. Entonces, danos un rey como los demás. Tenían al rey de reyes, pero quisieron un rey. Ahí te va, diría Gaby Hermosillo: andi trague, ahí está su rey. Entonces, Saúl es la respuesta a una petición necia del pueblo de Israel que quería un rey. Ante esta petición, el sacerdote que estaba en turno era Samuel, consulta a Dios. ¿Y sabes qué le responde Dios? Esto es en 1 Samuel 8:7. Dios le dice: haz todo lo que te digan, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que siga siendo su rey. Cuidado con lo que pedimos. Nos asombra, ¿no? Cuando dice Dios los entregó y paz y les pasó. Y ay, pero ¿cómo Dios hizo esto? Pues si tanto están, dale, pues dale. Porque al final de cuentas Dios te va a decir que no, y ¿qué crees? Lo vas a hacer. Entonces Dios dice: haz tu voluntad. Ya que tú no quieres hacer mi voluntad, haz tu voluntad. ¿Cuántas están ya sangrando? Levanten la mano. Levántenla, sí, la que no se haga. Exacto. Entonces, cuidado con lo que pedimos. Saúl es un rey guerrero, y en 1 Samuel muestra cómo Saúl derrota, ¿sí?, a los amonitas de una manera contundente. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, Dios le dio la victoria. Y después de esa apoteótica victoria que Dios le da a Saúl, en el capítulo 13 se muestra una historia completamente diferente. Ahí están los israelitas atemorizados por los filisteos. ¿De dónde venían? ¿De una gran qué? Las quiero oír. ¿De una gran? Ok. Entonces, usamos mucho, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como decía el pastor, pero no es el contexto el que generalmente se le usa y se le da. Acá es, ¿cómo estás? De victoria en victoria. Sí, por fe en victoria, y cuando hayas pasado el desierto, haya el Señor pulido tu carácter, y después de mucho llorar, mucho clamar, mucho escuchar la voz de Dios, y que Dios te dé la victoria, podrás decir: ahora sí. Pero las victorias no duran siempre. Y yo creo que aquí Saúl se quedó: no manches, o sea, ya mira, les di en el capítulo 11, y pues en el 13 no es igual. Y ninguna batalla será igual, ninguna.
En Primera de Samuel 13, 7 y 8 nos dice, anteriormente vimos cómo estaba el pueblo de Israel, atemorizado. En el versículo 7 y 8 nos dice que una parte de los israelitas cruzaron el río Jordán, mientras que Saúl se quedó en Gilgal. Se quedó ahí durante 7 días, esperó, dice el versículo, según las instrucciones de Samuel. Pero Samuel no llegaba. Dios te puede dar la victoria sobre los amonitas, pero ahí no acaba, porque luego llegan los filisteos, los amorreos y todos los que están bien feos llegan. Sin duda. Dice que esperó 7 días según las instrucciones de Samuel. Parece que obedeció, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ok. Para vencer, escuchar con atención la voz de Dios es indispensable. Y como les digo, no todas nuestras batallas son iguales. Y tampoco hemos sido llamadas a pelear todas las batallas. Acabamos de ver acá, voy allá a Ramot, sí, no, y Dios no lo estaba enviando, pero Él fue. Y no todas las batallas las tienes que ir a pelear. Sabes, tenemos un Dios que es todopoderoso, y muchas batallas ni vas a tener que mover la mano. Nomás va a decir, su mecha, ¿qué ole? Si Dios te llama y no vas, ahí te encargo. Si Dios no te llama y vas, te vuelvo a encargar. Sigamos con Saúl, quien se dio cuenta de que sus tropas estaban atemorizadas, y ese temor hizo que empezaran a desertar, que se empezaran a ir. Esto está en el verso 9. Entonces Saúl, dice la palabra de Dios, dice, de modo que Saúl ordenó que todos, y yo decía, ¿todos qué? ¿Todos qué? Todos ayunaran, todos oraran, todos clamaran. No. Ordenó que le llevaran la ofrenda quemada y las ofrendas de paz, y él mismo la sacrificó. Verso 10 dice, precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel, quien dijo, y esta parte, este verso 13 lo voy a leer en la Reina Valera porque está bien fuerte. Le dijo, locamente has hecho. Locamente has hecho. David Guzik dice de esta frase, locamente has hecho, que Samuel no se refería a que Saúl fuera tonto o poco inteligente. Dice, la Biblia habla del loco como alguien que carece de moralidad y espiritualidad. Mujer hermosa, ¿qué haces cuando parece que Dios no aparece y tú estás esperando? Y así no, esperas, se cae un mechón, no importa, espero, se cae el otro. ¿Qué haces cuando ya nomás te queda así un mojo aquí? ¿Qué haces? O sea, ya esperaste, ya estás pelona, pero nomás te queda un pedacito y dices, ¿qué haces? Oras, lloras, clamas, buscas la dirección de Dios, pasas tiempo dispones tu corazón para escuchar, o haces locamente y terminas tomando el asunto en tus manos. ¿Sabes? Cuando estamos en el mero ojo del huracán de la prueba y dices, ya por favor, ya. Ahí es donde Dios va a obrar. Donde dices, ya no puedo. Espera en el Señor hasta el último instante. Dios jamás llega tarde. Samuel le dice, locamente has hecho. O sea, como tú sacrificando, o sea, ni te corresponde, o sea, ¿qué te pasa? Entonces Saúl contesta. Fíjate bien, te lo voy a leer y luego voy a hacer los
eso. Dice Saúl: vi que mis hombres me abandonaban, que tú no llegabas cuando lo prometiste, y los filisteos ya están en Sigmas listos para la batalla. La primera palabra es vi. Vi. ¿Qué ves? ¿Ves la palabra de Dios o ves las circunstancias? Porque cuando vemos las circunstancias es tremendo, porque nos va a llevar a tomar decisiones muy malas. Vi, dice, que mis hombres, mis hombres, no, eran sus hombres, ¿no? Mi casa, mi marido, mis hijos, mi iglesia, mis polainas, ¿no es cierto? Toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto. Dice: vi que mis hombres me abandonaban. Verso 2. Y que tú, o sea, tú, ¿qué onda, Super Samuel? Tú no llegabas como lo prometiste, o sea, tache. Y aparte los filisteos ya estaban en Migmas listos para la batalla. Verso 12. Así que dije, ¿quién dijo? Él. Le dijo Samuel, le dijo Dios. ¿Quién le dijo? ¿Quién dijo? Él. Entonces me dije a mí mismo: los filisteos están listos para marchar en contra de nosotros a Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. Y tú así: ¿y qué esperas? O sea, ¿sí se dan cuenta? O sea, estás en medio y tú dices: no, pues sí, pero pues ni he consultado al Señor, pero gloria a Dios por las desgracias. ¿Cómo? Dice: y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera, ¿sí?, que me vi obligado. O sea, una onda así de sí, una cosa obligado a sacrificar, porque tú no llegabas, los otros estaban. Y entonces yo, que soy tan inteligente, me dije a mí mismo: tú haz lo que tú quieras, ¿no? Excusas. ¿Qué haces cuando Dios parece que no aparece y tomas el asunto en tus manos? Y cuando te agarran: no, pero es que, no, pues es que, no, pues ella, no, pues es que él, no, pues es que, no. Las excusas. ¿Sabes cuál es el significado de excusa? Argumento para justificar una cosa, en especial una falla o un error, para demostrar que alguien no es culpable o responsable de algo cuando lo es. No hay excusa que valga, ¿sí?, para que tú obedezcas a medias. A pesar de todas las excusas y los motivos de culpar a alguien más, ¿qué crees? Y todas contestan: eso. No te van a librar de las consecuencias. Samuel lo dejó muy claro. En el verso 13 le dice: no obedeciste al mandato que te dio el Señor. Esto es, no escuchaste la voz del Señor, sí esperaste a medias. 14. Dios perdona tu pecado, perdona mi pecado, pero las consecuencias ahí están. Y en el verso 14 lo vamos a ver. Le dice Samuel: pero ahora tu reino tiene que terminar. ¿Y sabes qué pasó? Terminó. La obediencia a medias es igual a desobediencia absoluta. ¿Cuántas tienen hijos? Velo. No comas la dona, no comas la dona. Y lo ves así con el chocolate. ¿Te comiste la? No. Bueno, sí, nomás la mitad. Se comió la dona, rompió el principio. ¿Sí estoy siendo clara? Ok. Samuel 13, en el verso 13, parte B, Samuel le dice a Saúl: si hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Dios quiere bendecirnos. Y la obediencia, mujer, es el mejor conducto para que tú y yo podamos ser bendecidas por Dios. Primera de Samuel 15, 22a, en la NTV dice así: escucha. ¿Qué dice? Y no está hablando de que está cucha, no, escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros.
Mujer pregunta, ¿te ha dicho el Señor qué hacer? Contesten, digan sí o no. ¿O qué dejar de hacer? ¿Te ha dicho? Y lo estás haciendo a medias, no contestes, no se trata de eso. ¿Te ha hablado Dios? Esto no lo hagas, esto sí, así te ha hablado, ok, y lo estás haciendo a medias, las consecuencias son terribles. Y te voy a decir una cosa, no nada más para ti, para todos los que te rodean. Dirán, uno como quiera, pero las criaturas, tus obediencias a medias traerán consecuencias catastróficas absolutas para ti y para tu familia. ¿Se acuerdan cuál fue la primera causa para no escuchar la voz de Dios? ¿Alguien dice que se acuerde, por favor? Padre bendito, porque no nos va a gustar. La segunda, ¿se acuerdan? ¿Por qué no oímos la voz de Dios? Porque obedecemos ¿a qué? A medias. Muy bien. Ok. Vamos a ver ahora la tercera causa. No escuchamos la voz de Dios porque no te tomas el tiempo para escucharlo. Y fue así de, ay, joder. Fui a Israel, gracias Señor, es una de las cosas más hermosas. Y muchas cosas me compungieron, lloré de gusto, de enojo, de alegría, de agradecimiento, una onda como tú comprenderás, ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención eran las piedras. O sea, yo nunca había visto unas piedras como esas, eran unos piedrones y uno arriba de otro y otro. Entonces yo dije, Padre bendito, esas están buenas para las pedradas. Y aquí ha estado sabrosa la pedrada, bien sabrosa. Así me cayó el pedradón. Tú no escuchas, Marisol, la voz de Dios porque no te tomas el tiempo. Y no es que no haga mi devocional, y no es que no ore, pero ojalá lo hiciera tanto como veo televisión. Para que veas que no nomás te ventaneo, yo también me ventaneo. Ojalá pudiera tomarme el tiempo para escuchar la voz de Dios como hago esto. Y tú también, ¿verdad que sí? Gracias por unirse y no negarme mi desgracia. Lucas, vamos a ver aquí la persona que no se toma el tiempo para escuchar la voz de Dios. Lucas 10, 38, 42 al 42 dice: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Verso 40. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás tan preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Y yo creo que esta es así como de las más fuertes. No nos tomamos el tiempo. Marta recibió ¿a quién en su casa? A Jesús. Tú y yo hemos recibido, creo que la mayoría, ahorita nos vamos a asegurar, la mayoría hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra mente, en nuestra vida. ¿Verdad que sí? Marta estaba feliz porque estaba el Señor. Tú y yo estamos felices porque no somos las mismas. No sabes cómo el Señor me trajo el ratatuilazo de recordar tantas y tanto mugrero que yo era. Señor, gracias porque llegaste a mi vida, a mi casa, Señor. Me has transformado, estoy tan agradecida. Ya me perdí, pero ahorita me encuentro. Siempre me pasa. Marta preparó un banquete. Y de lo mejor, era una super anfitriona como mi señora, como Teresita, es una anfitriona increíble. Pero estaba en tantas actividades.
que acá, que el pastel, que el este, que el otro, ya sabes. Y así estamos en el discipulado, córrele para abajo, acabo en el trabajo, los niños, el chabacá teatro, y es tantas actividades. No es que estemos pecando, estamos haciendo cosas porque estamos agradecidas, porque Cristo ha venido a morar en nosotros y hacemos tantas cosas. Marta, en tanta cosa, dice Jesús, estás distraída. Y perdió de vista lo que verdaderamente era importante. ¿Qué era importante? Tomarse el tiempo para escucharlo en vez de servirlo. Dios no necesita tu servicio, ni el mío, aunque diga yo, ay, de veras, Señor, o sea, ¿cómo? No, no te necesita. No me necesita. Es un privilegio que lo podamos hacer, porque si no estaríamos haciendo tantas porquerías. Marta estaba distraída y aún las mejores intenciones, banquetes y obras para agradar y o servir al Señor pueden cansarnos y amargarnos si no primeramente hemos pasado tiempo con el Señor. Yo me acuerdo aquí un ejemplo, me acuerdo que estaba pues, casi recién convertida, mi pastor era Héctor y estaba yo, sí, pero es que ando allá y acá y luego vi a este hermano, luego vi acá y luego vi acá y luego, y me dijo, ven chiquita, ven, siéntate, un año vas a estar sentada. ¿Qué? ¿Cómo? Pues nomás te estaba platicando. Me sentó un año. ¿Te han sentado? No se siente bonito, se siente horrible. Porque te pega en el orgullo. Pero permanecí un año sentada y discipulándome y recibiendo la palabra, y fue muy bueno. Podemos servir al Señor y andar como chimampinas de arriba para abajo, y no nos vamos a cansar y no nos vamos a amargar si no perdemos de vista lo que es verdaderamente importante, que es pasar tiempo. Es que no tengo tiempo. No, ¿cuántas? Vas al gimnasio, no, es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. Y la pregunta es, ¿te haces tiempo para sentarte en la televisión? Ay, otro pedradón, Padre Santo. O te haces tiempo para ir de compras, otro, sácale, ¿no? O sea, te haces tiempo para tantas cosas, hasta el tiempo. No es que tenga, el tiempo no nos sobra, hermana, no nos sobra. Ojalá nos sobrara. Yo compraba unas cuantas horas. No. Necesitamos hacernos el tiempo para pasar tiempo y escuchar la voz del Señor, acercarnos al Señor. Marta, toda afanada, se acerca al Señor, sí, pero no para escucharlo, sino para quejarse de su miserable condición de cenicienta. Y aparte, dile, porfa, haz para acá, pues ya. O sea, en buena onda, cuando Job ya estaba y Dios dice, aguántame tantito al corte. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? Y entonces así de ay. No podemos decirle a Dios qué hacer, porque Él nos hizo, porque hemos sido compradas, y porque si antes éramos esclavas de llámale lo que quieras y acuérdate, hoy por decisión propia hemos decidido ser esclavas del Rey de Reyes. Marta se acerca al Señor y se queja porque es cenicienta. Entonces el Señor, me encanta, la centra, ¿no? Le quita el mechudo, la escoba, el recogedor y el sartén, y le dice amorosamente, y escucha esto, amorosamente: apreciada Marta, estás tan apurada, tan desenfocada con los asuntos pasajeros. Todo va a pasar, hermana, todo es todo. Dice, y no te estás tomando el tiempo para poner atención a lo que es eterno. ¿Cuánto de lo que tú y yo hacemos tiene un valor eterno? Sácale las cuentas y vas a desechar muchas cositas. Dice, mis palabras en Isaías 48. O sea, perdón, no te tomas el tiempo para poner atención a lo que es eterno. Mi palabra, dice Jesús, yo.
O sea, tu hermana está sentada y está escuchándome, tú estás toda apurada. Isaías 48 dice: en cambio la palabra de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. Aquí vimos dos mujeres, un camino muy lejitos. María quiere escuchar la voz del Señor. ¿Con qué? Con agradecimiento, con expectación. Está quieta, está esperando, es paciente, pero a la vez está activa, porque no se quedó allá, yo voy a oír allá de lejos, allá. No, activamente fue y se sentó. Estaba receptiva y confiada en lo que iba a escuchar, poniendo atención sumisamente, ¿sabes? A los pies del Señor, mostrando reverencia. Ella es María. Y en la otra esquina está Marta, o sea yo y o sea tú, y no te hagas. Generalmente somos Martas. Ella es Marta. Vimos cómo estaba María, pacientemente, receptivamente, sumisamente, escuchando la voz de Dios. ¿Cómo estaba Marta? Todo lo contrario, y busqué los antónimos. Esto es todo lo contrario a cómo escuchar la voz de Dios, con los 11 que les di, las 11 actitudes del corazón. Y Marta está todo lo contrario. Está con desinterés en lo que es importante, está con angustia, desasosiego, desesperación, insensible, siendo imprudente, ingrata y tratando con desprecio lo que es importante. La palabra viva, Jesús estaba en su casa, no un profeta. La palabra misma estaba en su casa y no se dio el tiempo de escucharlo. Eso me lo dijo Krista y fue así como de órale. Dice: Cristo, sabiendo la voluntad perfecta y completa de Dios, se tomaba el tiempo para escuchar a Dios. Te lo repito porque es una joya. Cristo, que sabía y sabe, ¿no?, la voluntad absoluta y perfecta de Dios, se tomaba el tiempo para escuchar a Dios. Con todo respeto, ¿cuánto más tú y yo? Imagínate. Cristo amorosamente le hizo saber a Marta dónde estaba su corazón y cómo estaba su corazón. Y sabes, a diferencia de Acab y a diferencia de Saúl, y no soy feminista, pero aquí la mujer sí oyó. ¿Qué hubo? Marta sí escuchó, porque el siguiente encuentro que tuvo con Jesús fue cuando su hermano murió y no llegó diciendo, ya que sí, le dijo, si tú, cayó primero a sus pies. Ya hay una actitud, se humilló y después le dijo, si tú hubieras venido, las cosas serían diferentes. Marta aprendió, Marta escuchó. Yo sé que Dios les ha hablado hoy. Me habló a mí, que soy más dura que una piedra de Israel, fíjate. ¿Cómo vas a responder? No escuchando porque no me gusta, ¿cómo que eso del yugo desigual? No manches, es una buena persona, es un buen hijo, es un buen papá, tiene chamacos, no es cristiano, pero no importa. O vas a obedecer a medias, hasta aquí sí, o vas a seleccionar. O no te vas a tomar el tiempo, porque hoy de verdad el tiempo es oro. Estamos viendo los volcanes, estamos viendo los terremotos, estamos viendo el tiempo es corto y tú y yo hemos sido rescatadas no para estar súper felices aquí en la supertierra. No, estamos aquí de paso para compartir las buenas noticias. Y les voy a confesar algo, estaba bien trabada. Este es uno de los estudios que más trababa. Era el miércoles, yo decía, Padre, quita todo lo que estorbe porque no estoy oyendo tu voz. Y total, ya el Señor en su misericordia me dio, y estaba yo en la tarde en la computadora, y suena el teléfono, y es una persona, ¿no? Y una persona que tiene un vocabulario un poco folclórico, ¿no? Y entonces, y yo así, gloria al Señor, tu palabra, acá, y ¿qué estás haciendo? Y yo, estoy en una conferencia que voy a dar en la iglesia el jueves. Y yo así, y Dios me dijo, escúchame. Y yo,
escúchala. Pero escúchala, porque tiene gran necesidad. Y tú no estás acá, ay sí, que para qué espiritual voy, para el jueves dar el estudio y, ay chicas, gloria a Dios, amén, aleluya, vámonos. Payasa. Perdón, payasa. Y Dios me dijo, ¿oyes? Dios mío, hay necesidad, atiéndela. ¿Y sabes qué acabé haciendo? Orando por ella. Escuchar la voz de Dios. No necesitamos estar en la iglesia y haciendo cosas súper espirituales para que Dios nos hable. Lo vimos el estudio antepasado. ¿Cómo vas a responder hoy? Espero que como Proverbios 2, 1 y 2. Señor, gracias. Gracias porque tú nos hablas. Gracias, Señor, porque nos has dado la capacidad no tan solo de oír los pajaritos, Señor, de oír sirenas, de oír el mar, sino de escuchar tu palabra. Y hoy tu palabra, Señor, a través de 3 pasajes bíblicos fue predicada. Hoy, Señor, pido, como dice Proverbios 2, 1 y 2, que tus hijas prestemos atención a lo que tú dices, que podamos atesorar tus mandatos, lo que tú nos has hablado, que afines, Señor, perfectamente nuestros oídos a tu sabiduría y que podamos concentrarnos en el entendimiento, Señor, de que la obediencia a tu palabra es lo mejor que podemos hacer, Señor. Porque entonces no te estaremos diciendo que te amamos de los dientes para afuera, sino estaremos mostrando con nuestra vida quién es nuestro Dios y cuánto te amamos, Señor, no como tú nos has amado. Espero que esta palabra caiga en buena tierra y que tu nombre sea glorificado, Señor Jesús.